recuerdo que Enrique Tarigo me tomó una materia que daba él procesal y él estaba sentado en la mesa encima y yo estaba abajo y me miraba el pibe y fumaba. Todavía se podía fumar, en la facultad fumaba la Habano y me miraba así como diciendo no puedo creer que esta criatura esté acá con ese gancho en la nariz. Parece que hay una gran intriga en tu familia de por qué corno sos abogado. Expresada además en esos términos. Sí, y bueno, fue, no sé, entré a facultad, me gustaba la idea de ser juez, rápidamente se me fue. Y bueno, como en cuarto de facultad que empecé a cursar penal, me fui como definiendo mucho por la cuestión penal, ¿no? ¿Y pero por qué arrancaste para la carrera de Derecho? En realidad siempre me gustaron mucho las letras, además de que me gustaban las letras, era muy malo en la parte científica de verdad, digamos, en toda la parte matemática, física, todo eso era insoportable. Medio que arrancaste por descarte y porque algo había que hacer. Claro, y me gustaba historia, literatura, bueno, siempre me gustó eso. Y bueno, el tema del derecho en quinto humanístico, en sexto, ahí como que te vas definiendo. Al principio, ya te digo, me gustaba un poco la idea de ser juez y eso, pero después se me pasó. Porque en realidad de tu familia, digamos, tu madre trabajaba en policía técnica. Mi madre trabajó en policía técnica, sí, después fue trabajando como por otros lados de jefatura, siempre administrativa. ¿Y eso bueno, cuando empezaste con el derecho penal te fue, entre comillas, de alguna utilidad? Porque sabías más o menos cómo trabaja la gente con la que ibas a tener que interactuar en algún caso. No, en general no, porque como que mi vieja laburaba o en casa no se hablaba mucho del tema del laburo, tampoco es que hubiera como aprendido mucho de eso. Claro, no eras de esos niños que pueden ir al trabajo del padre. No. Che, vamos a ver cómo hacen esa reconstrucción, mamá, Claro, te acompaño. Tengo fotos de chico, pero mi vieja sí arrancó por policía técnica y después cambió, fue variando de oficinas, pero sí, tengo alguna foto de haber ido de chico ahí. ¿Y tu viejo trabajaba en el puerto? Mi viejo trabajaba en el puerto, sí, en talleres, ¿Qué hacía? arreglaba locomotora, fue, digamos, tallerista, ¿no? La parte toda mecánica industrial, entró bien guacho y ta. ¿Y eso no te tentaba? O sea, porque hay algo ahí medio, ¿no? Como fascinante también en eso de Sí. la cercanía con el mar y si no, de manejar herramientas y cosas pesadas. Sí, sí. No fue por ahí. Mi hermano agarró un poco de eso, es como mucho más manual, digamos. Más físico. Sí, negado absolutamente y es con lo que me embroman todo el tiempo en casa. Él siempre está haciendo algo de arreglo, y eso es igual a como era mi viejo, y tal, yo no, nada que ver. ¿Y de tu padre aprendiste a hacer los chivitos? Bueno, de mi viejo aprendí a hacer chivitos, sí. Eso era muy, muy loco porque papá había agarrado como la costumbre de cada vez que había algo como para festejar. Cada celebración familiar era con hacerlo chivitos. con chivitos hechos por él además. Y cada vez que le quería decir, pero ponele no sé qué, no, eso no, yo los hago como yo quiero. y está. Pero además dicen que cada festejo de examen que ibas aprobando de la facultad era llegar a tu casa, tu padre, tu madre y vos, un whisky y un chivito. Chivito, sí. Y eso siempre estaba. Y esas cosas como con mi hermano también en algunas oportunidades se hizo. Y como de festejar las cosas chiquitas, íntimas, en la cortita en casa, siempre fue bueno. Porque hay algo rico en eso también, ¿no? Humanamente, digamos. Claro. Es muy de unión. Sí. Y eso lo hacía siempre. Y bueno, me quedó como algo importante para tratar de hacer luego, ¿no? En el futuro, cuando Juana crezca y apruebe alguna materia o algo, los chivitos de Martín. Tal cual. ¿Qué fue un profesor en particular en la carrera el que hizo que dijeras, bueno, dentro de todo lo que se puede hacer en Derecho, lo penal me motiva? Sí, Eduardo Pelle era un defensor público y gran docente en facultad. Y bueno, el tipo era muy crack y muy práctico para transmitir las cosas. Y hubo varios de mis amigos que lo conocimos, que pasamos por sus clases, etc. Y realmente él te demostraba un poco como esta cuestión, ¿no? de tener tan allá arriba al derecho y sobre todo al derecho penal.
como una cuestión de expresión del poder muchas veces, ¿no? Como A que ver. a través del derecho penal uno puede estudiar determinadas otras cosas del derecho también, por ejemplo, filosofía, bueno, cuestiones vinculadas también con ciencia política, y ciertas cuestiones que uno cree que el derecho penal sirve para algo y que en realidad no sirve para tanto como dice que sirve. Entonces ahí esta cuestión, él le encantaba decir como que nos sacaba el mito del derecho penal, ¿no? Porque llegábamos ahí todos esperando Claro, voy a entrar a saber las de delitos. cárceles, me voy a juntar con los peores de la sociedad. Claro, como no, saber de delitos y eso, claro, y él te llevaba hacia esa parte, ¿no? Bueno, ¿no? El que está preso muchas veces es una persona que tiene unas condiciones de vida horribles, que ha transitado por unas historias muy complejas, y como también ver eso, ¿no? Porque uno llega a facultad y cree que, bueno, que el derecho es una cosa como súper aséptica, y en realidad no, está contaminada por muchas cuestiones Como todo lo política, humano, ¿no? de poder, claro. Y bueno, y por ahí hay ciertas tensiones que uno a veces se pierde, y bueno, y él ayudó mucho a que muchos de sus alumnos y de sus alumnas lo pudiéramos ir viendo. Y de repente te pasa en charlas con amigos tuyos que vos planteás esto, mirá, alguien, no sé, cometió una rapiña o un delito con X grado de violencia, y vos digas, bueno, pero ojo, es una cuestión de contexto y todo lo demás, que no quita y no es decir es inocente y no es decir no tiene que pagar una pena, pero sino que es como intentar comprender, sin justificar, comprender. Sí. ¿Te pasa de tener que explicarle a la gente que con la sensibilidad que hay con estos temas es como tratar de horadar una piedra? Sí, es que justamente es bastante complejo a veces si no transitaste como una cuestión de ir viendo a ver qué pasa con esta gente, por qué de repente llega esto, y a veces en el mano a mano está, no, mirá, o sea, hay que pasar la llave, que quede encerrado y listo. Y bueno, y de cierta manera las enseñanzas de Eduardo y bueno, después de mucha otra gente, colaboraron a que de alguna manera puedas debatir sobre esto, puedas ponerlo en tensión, decir, mirá, en realidad tenemos un sistema penal que castiga la rapiña, a veces de dame la campera con 4 años, y tenemos un sistema penal que castiga el homicidio de una persona que se sube a manejar ebria con 2 años de prisión. Entonces, es cuando vos podés conversar sobre estas cosas, es cuando a veces la gente dice, va, mirá, es interesante ese punto de vista, no pasa siempre, pero bueno, claro, cuando lográs hablar de eso, ahí la piedra se rompe un poco. Porque la sensibilidad juega mucho, son temas en los cuales la sensibilidad está muy presente. Sí. Y de repente, ¿por qué? A ver, yo tengo como una idea, ¿no? Vos decías recién esto del conductor, por ejemplo, que va manejando, se tomó 2 copas de más, atropella a alguien, lo mata y tiene solo 2 años de prisión y se llevó una vida puesta. Pero yo quería sacar ese ejemplo porque de repente tiene algo que ver con algo violento, aunque sea involuntario. Sí, sí. Los tipos que vaciaron los bancos en el 2000, 2001, 3 años y medio y para afuera y con su plata. Claro, hay todo un tema ahí de que yo creo que también el trabajo de los medios de comunicación en general, con contadas excepciones, colaboran a que esté este imaginario, ¿no? de que a esta persona que de repente afectó a otra porque le dijo dame la campera o te mato, o la amenazó con cierta arma, tienen más pena que estas personas que de repente cometieron ilícitos como mucho más grandes. Entonces, en esta sensibilidad social sobre cómo castigar un caso y otro, creo que hay que trabajar mucho, ¿no? Porque la respuesta que se da generalmente es desproporcionada. ¿Asusta la violencia? O sea, como que genera una sensibilidad distinta. Te robas 3.000 millones de dólares, no pasa nada si no le pegaste un sopapo a nadie. Claro. Pero si diste un sopapo por una campera... Claro, o sea, todas estas cuestiones que a veces son de apretar o por ejemplo, apretar un enter y vaciar un país, son como muy, de alguna manera vistas como, bueno, no me pasó nada a mí, o sí me pasó pero no me violentaron, etcétera. Cuando es más cuerpo a cuerpo y se nota, se percibe la violencia, la necesidad del castigo, la necesidad del reproche es mucho más grande. La gente muchas veces parece que tiene una necesidad no de justicia, sino de venganza. Sí, eso también, claramente. Y sobre todo, y no solo de castigo, sino además con de sufrimiento. Que el castigo sea privación de libertad, ¿no?
Hay como una idea que es muy difícil, bueno, muchos autores lo marcan y muy fuerte en Uruguay, esta necesidad de que la prisión está muy asociada al castigo. O sea, el único castigo que vemos es la privación de libertad. Y en muchos casos la privación de libertad genera más problemas de los que resuelve, ¿no? Sobre todo para la persona en particular, pero también para la sociedad en general, porque luego esa persona va a salir de la privación de libertad y nos interesa que se haga lo mejor posible, no lo peor posible. Entonces, a veces las respuestas asociadas o tan asociadas a la privación de libertad son inconvenientes y es lamentablemente lo que vemos en los discursos, en la charla con amigos, etc. ¿Un cafecito? Sí. Dale. Gracias. ¿Cómo es sentarse a conversar y escuchar a una víctima de los delitos que sucedieron en los años de la dictadura? Es muy duro porque uno no tiene preparación realmente para escuchar todo eso, ¿no? Más allá de las vivencias que haya tenido o de lo que haya estudiado, para escuchar esos relatos realmente, sobre todo poder contener a la otra persona, necesitas formación especial que obviamente dentro de facultad... Psicológica casi. Y bueno, sí, claro. Dentro de facultad obviamente no lo tenés, o sea que termina dependiendo muchas veces de la sensibilidad que puedas tener con relación al tema. ¿Y cómo no quedas devastado? Y bueno, porque si la otra persona está entera ahí y está denunciando y hace 40 años que la está peleando, vos no podés quedar devastado. Creo que tenés que tratar de contener a la otra persona y quedar fuerte, digamos, para poder darle la sensación y la certeza de que vas a trabajar porque se logre esclarecer el crimen del que fue víctima o su familiar donde está enterrado. Ese tipo de cosas, creo que la fortaleza te nace de ahí. Si esa persona pudo soportar todo eso y está ahí sentada frente a vos, creo que lo mínimo que puedes hacer es estar fuerte ahí. ¿Vos entendés por qué alguien puede pedir con absoluta convicción y desde un lugar muy honesto, eso, 25 años de cárcel para el que se robó la campera porque mostró un arma, y de repente puede agarrar y decir, bueno, pero eso que ya les pasó a ustedes está bien, pero pasó hace mucho rato, no importa? Claro. Son delitos peores. Sí, ni que hablar. Y yo creo que sin ser experto en el tema, ¿no? Pero la lectura que yo hago es que todo el proceso de la salida de la dictadura colaboró para que eso suceda, ¿no? Está instalada una cuestión como muy fuerte de la impunidad, al principio porque se suponía que era lo que debía pasar, ¿no? Con el tema de los plebiscitos. Después hay toda una cultura jurídica detrás, ¿no? Que como que colaboró en esta cuestión de que exista la impunidad hasta que se rompe de alguna manera, ¿no? Y bueno, y la gente el común de la gente o mucha cantidad de gente no los ve como víctimas o como bien decías vos. Sí, está bien, pasó, pero hace mucho tiempo. Miremos para adelante, demos la vuelta a la página, esto se va a terminar cuando estemos todos muertos. Y no quieren darle una solución a esas personas, ¿no? Que eso es como muy grave. A veces cuando uno escucha, no, esta persona desapareció y hace 4 días que no la encuentra, la angustia que tiene la gente, que le pasa eso, y que a veces es incapaz de empatizar con esta que hace 40 años que la está buscando. Ah, lo que pasa es que ya sabes que se murió. Claro. No, ya está, resignate. Son cosas que son complicadas. Creo que hay varios factores, ¿no? Cómo se dio la salida, luego el papel creo que en general de la cultura jurídica que hubo en torno a la cuestión del terrorismo de Estado, colaboró a que... Y la cultura política también. Y bueno, y la cultura política también, obviamente, sí. Son todos temas, eso, ¿no? Escabrosos y que están instalados y demás, pero que ha habido mojones en los cuales se ha hablado, porque se habla todos los años cuando se hace la marcha del silencio, es un tema que está arriba, cuando aparecen algunos restos es un tema que se vuelve a poner ahí arriba, pero yo creo que hubo 2 mojones muy particulares que fueron los 2 plebiscitos. El del 89 uno puede entender que con la dictadura tan cercana hubiera una cultura de un terror muy fuerte. ¿Cómo puede ser que
quienes entendemos, ahí me pongo, tomo partido, digamos, ¿no? Pero quienes entendemos que tiene que haber una cuestión de justicia, que no puede haber gente que tenga un privilegio después de haber hecho las cosas que hizo, ¿cómo puede ser que no hayamos podido convencer a otros y decirle, che, pero ¿por qué permitís que pase esto en nuestro país? Sí, ¿En qué fallamos? Ahí, bueno, hubo hasta decisiones políticas que incidieron, ¿no? Hubo ciertos sectores políticos que no ensobraron con la relación, en relación al tema del segundo plebiscito. Eso influye, no se mencionó en toda la campaña del tema, ¿no? Eso también lleva a la gente o desmotiva a la gente a votarlo. Y luego está todo este tema de la sensibilidad que uno tenga con relación a estos temas, y si le preocupa simplemente mirar para adelante, etcétera, y no resolver estas cosas. Muchas de las cosas que pasan, en realidad, ¿no? Estas cuestiones como más históricas y eso, es porque no se resolvieron adecuadamente hace algún tiempo. En su momento. Y bueno, a veces sentís que falta, ¿no? Como el puntillazo final para entender. Pero va más allá de lo que se haya logrado en el plebiscito, ¿no? Porque aún así se sigue luchando día a día en los juzgados y bueno, y estas cosas obviamente tienen como su que ver, ¿no? Pero se sigue manteniendo abierta el tema de la justicia con relación al terrorismo de Estado, y es necesario darle un cierre, ¿no? Pero el cierre tiene que ser con justicia, si no, no va a haber un cierre, y la posibilidad que se repita, porque mucha gente lo ve lejos, la posibilidad que se repita, bueno, si no se cierra adecuadamente es probable. Claro, porque sentás el precedente, jurisprudencia. Jurisprudencia. ¿No? ¿Has participado o has colaborado mucho con alguno de los temas de la llamada agenda de derechos de estos últimos años, que incluye desde la ley de interrupción del embarazo, matrimonio igualitario, cannabis y demás? Yo siempre me acuerdo de una frase de Fernández Huidobro que decía que toda esta agenda de derechos nos distrae de otros temas que son en realidad más profundos y más importantes. ¿Qué pensás de...? Porque no es el único además que lo ha pensado. No, yo creo que la agenda de derechos obviamente colabora a que tengamos una sociedad más igualitaria, etcétera. No tiene que de ninguna manera tapar otros temas, ¿no? Pero sí tiene que ir marcando que realmente hay avances con relación a determinados temas, y bien complejos y bien sensibles, que en general están de la mano de la igualdad, de la equidad, ¿no? Y de la libertad. De la libertad, y sobre todo, además, por ejemplo, para poner un ejemplo, en el caso de la regulación del mercado de cannabis, no asociarle, ahí me voy a la cuestión de penal, no asociar una receta para resolver un problema a una cuestión social, es decir, la receta penal para resolver o para gestionar la conflictividad vinculada al tema de drogas. Ese tipo de cosas son necesarias o es necesario que sean trabajadas en clave de derechos. Esto no quiere decir que no haya que profundizar otras transformaciones que tienen que ver con lo social, con lo económico, ¿no? Pero bueno, yo creo que por ahí el tema de la agenda de derechos tiene que, o tracciona otros cambios que son necesarios también, pero no debe quedarse ahí. ¿Cómo se veía o cómo se sigue viendo de repente? Tengo una idea, que vos me la podés desmentir obviamente, que algunas cosas, hay unas visiones muy conservadoras de parte de actores del Poder Judicial, por una cuestión generacional, por una cuestión de convicciones y demás. Entonces, ¿cómo te miraba cuando decías, no, yo estoy asesorando por la ley del cannabis? Ah, mirá, este es el doctor Porrero. Sí. ¿No? Bueno, en facultad yo tenía un piercing en la nariz, así que me decían el del piercing, así que yo me recuerdo que Enrique Tarigo me tomó una materia que daba él procesal, y él estaba sentado en la mesa encima, y yo estaba abajo, y me miraba el piercing, todavía se podía fumar, en la facultad fumaba la Habano, y me miraba así como diciendo, no puedo creer que esta criatura esté acá con ese gancho en la nariz. Sí, eso se da, ¿no? Como la cuestión generacional, pero creo que cuando vos demostrás conocimiento o solidez o, digamos, o cierta soltura con los temas, ahí se te respeta. Tiene que defender la idoneidad en ese caso, ¿no? Sí, yo creo que sí. En general, a veces para los jóvenes, ¿no? Yo ya no soy joven, pero digo, para los jóvenes que tratan como de encontrar un espacio y eso, creo que esta cuestión de mostrar solidez en lo que se está planteando es como muy importante. Y después, en general,
tenés como tus primeros portazos, ¿no? Yo me acuerdo de ir a recorrer los juzgados, hacer la procuración, que es averiguar en qué están los expedientes. Y bueno, sí, ¿no? Te ibas con la cara llena de chichones, porque los funcionarios te pegaban, los jueces te pegaban. Y después lo importante es que al otro día tú volvieras y trataras de hacer tu laburo bien, ¿no? Hasta que se cansaran de pegarte, digamos. Eso, claro, eso en general es como, creo que bien visto. No sé si es un derecho de piso, no sé qué es. Pero en general, cuando vos demostrás que te gusta lo que haces, que lo haces con pasión o que te interesa o estás comprometido con eso, en general te respetan, ¿no? En general. ¿Y en la concreta te pasó en alguna que te tiraron? Pero usted, ¿qué me viene a decir, doctor? Si usted está con esos drogadictos. No, así tan explícito, ¿no? Tan explícito no, pero en general, a veces con ciertas defensas, vos decís, bueno, no es adecuado mandar a la cárcel a esta persona. Es como, los jueces, las juezas, etcétera, están insertos dentro de la sociedad. O sea, no pueden abstraerse tanto como para no participar de eso. Entonces, si ellos están en ese momento, ¿no? En la cuestión de que la droga es horrible, hay que mandarlo todos presos, no sé cuánto, y la sociedad está así, en general van a terminar resolviendo de esa manera. O sea, no se abstraen tanto de la sociedad en la que viven. Entonces, la sensibilidad colectiva permea. Sí, sí. Entonces hay excepciones, obviamente, ¿no? Pero cuando vos empezás a hablar de los cogollos, por ejemplo, en el tema de cannabis, te abrían los ojos así, porque nadie hablaba de los cogollos, salvo la cultura canábica. Entonces, exacto. La policía técnica, por ejemplo, cuando hacía una incautación, agarraba la planta, la sacaba de la maceta y la ponía arriba de la balanza, decía, todo esto es droga. La tierra incluida. Claro, y los jueces compraban esas cosas, los operadores, no solo los jueces, los fiscales también, y muchos defensores también compraban ese tipo de cosas, todo esto es droga. Entonces, cuando empezás a trabajar el tema y a tratar de explicarle, vos, mire, hay una cuestión científica atrás de esto, todo esto no es droga primero, claro. Hay que fijarse. Cuando entras a complejizar todo. Claro, ahí te empiezan a dar cierto espacio y empiezan a tratar de algunos interesarse sobre el tema. Hay otros que siguen actuando en el viejo modelo, porque hasta ahora, ¿no? Ciertos actores siguen actuando en el viejo modelo porque es más cómodo, porque no tenés que interesarte tanto por el tema, no tenés que formarte, no tenés que hacer nada. Entonces, seguís trabajando desde la misma lógica y bueno, y así seguís. ¿Lo asociás más a la pereza que a una convicción? No sé si a la pereza, creo que es como una cuestión ideológica, ¿no? Es como lo que yo sé de trabajar, trabajé toda mi vida con esto y hasta estoy como formateado en esto, ¿no? Entonces no voy a irme a ver otras cosas, ¿no? Entonces, no creo que tenga que ver con la pereza, creo que tiene que ver con una cuestión ideológica muy instalada. Eso pasa con el tema de drogas, pasa con el tema del proceso penal, pasa con muchas cosas, ¿no? El movimiento de un paradigma a otro, ¿no? Siempre hay mucha gente que prefiere quedarse en el anterior paradigma porque es el que conoce, el que sabe cómo manejarse y bueno, y lo lleva así. Me queda una, cuando estás defendiendo algún caso medio complicado, ¿pensás que es como cuando atajabas en el Rayo Rojo? Sí, en el Rayo Rojo me mandé alguna bastante fea, no, pero ahora cuando trato de defender las cosas, trato de hacerlas con lo mismo que me gustaba hacer en el Rayo ahí, que era tirarme de un lado al otro y bueno, y sacarla al córner. Trataba de sacarla al córner, sí. Gracias por la visita, Martín. No, muchas gracias por la invitación. Adiós.